Espero que hayáis pasado unas buenas Navidades y ahora, tras el disgusto de tener que ponerse a régimen de tantos turrones, tenemos la alegría de retornar a las conferencias de Fe y Diálogo. Hoy nos visita un conocido, un amigo que ya nos ha acompañado muchas veces y en realidad no hace falta presentarle, pero bueno, dado que hay gente que se puede incorporar nueva y que esto luego lo verán gente del canal de YouTube, voy a hacer una pequeña presentación. Hoy nos acompaña Juan Carlos Castelló Melía. Juan Carlos es profesor y escritor de temas filosóficos y trascendentales. Es doctor y premio extraordinario en la licenciatura de Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia. Y con unos cuantos años ejerciendo la docencia y otros cuantos escribiendo desde el punto de vista de su especialidad, que es la filosofía, creo que Juan Carlos debe saber un poquito de este asunto. Así que ha escrito libros y publicaciones sobre temas como de ética, sobre temas de ética de totalitarismo, violencia sexista, transexualidad, docencia. Y hoy viene a compartir sus experiencias con nosotros con la ponencia El proceso de convertirse en persona. Creo que será interesante y, Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Un placer. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer para mí volver a compartir ideas y experiencias en torno a la espiritualidad, porque en última instancia de eso se trata. Y en este caso en particular sobre la cuestión del proceso de convertirse en persona, precisamente. Cuando digo persona me voy a simplificar las cosas. Quiero decir o quiero referirme al ser humano visto desde el punto de vista o desde la perspectiva de la ética. El ser humano en tanto que moral, ¿sí? Y voy a empezar con 5 relatos porque ser persona significa estar lleno de relatos, llena de relatos. Y son relatos arquetípicos en el sentido de que están en el subsuelo de nuestra cultura y, por tanto, están en nuestro propio riego sanguíneo, por decirlo de algún modo. El primero es el siguiente. Dice o cuentan que la diosa naturaleza fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como lo daba la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresa, floreciendo y más fresca que nunca. La diosa naturaleza le preguntó: ¿cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? No lo sé, contestó. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías que fuese fresa. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije: intentaré ser fresa de la mejor manera que pueda. Y esta es la primera lección en este proceso de convertirse en persona. Qué importancia y qué importante es conocerse a uno mismo, a una misma, aceptarse y, sobre todo, tratar de llegar a nuestra mejor versión, a nuestra mejor posibilidad, como lo hacía la fresa, y no intentando ser aquello que no somos o para lo que no estamos vocacionados, ¿sí? Por tanto, primer elemento fundamental en ese proceso de convertirnos en personas, la autenticidad. Conocernos, aceptarnos y ser auténticos en los parámetros que tenemos. La segunda idea, el segundo relato en torno al proceso de convertirse en persona, lo tomo de Bertolt Brecht. En este caso es un poema, La pista del tullido, y dice así: durante 7 años no pude dar un paso. Cuando fui al gran médico me preguntó: ¿por qué llevas muletas? Y yo le dije: porque estoy tullido. No es extraño, me dijo. Prueba a caminar. Son esos trastos los que te impiden andar. Anda, atrévete, arrástrate a 4 patas. Riendo como un monstruo, me quitó mis hermosas muletas, las rompió en mis espaldas y, sin dejar de reír, las arrojó al fuego. Ahora estoy curado. Ando. Me curó una carcajada. Tan solo a veces, cuando veo palos, camino algo peor por unas horas.
En esta segunda lección, a través de Bertolt Brecht, lo que quiero recordaros son cuántas resistencias nos autoimponemos, cuántos límites nos autoimponemos, cuántas muletas artificiales rodean muchas veces ese proceso de convertirnos en personas y de ser. Cuánto miedo, miedo a fracasar, miedo a que descubran nuestras vulnerabilidades. Son resistencias para crecer, para llegar a ser. Son palos que ponemos en nuestro proceso de convertirnos en persona y nos dificultan ese avanzar, ese andar metafórico que supone tornarse persona desde esa humanidad desde la que nacemos. El tercer elemento, a través del relato que quiero contaros, para entender ese proceso de convertirse en persona, nos lo da Niemöller. Niemöller era un sacerdote protestante en la época del nazismo y en el sermón en Karlsruhe de la Pascua de 1945 dijo lo siguiente: sí, Hitler atacó a los comunistas, pero ¿no eran ateos y revolucionarios? Y sí, aniquiló a los incapacitados y los enfermos, pero ¿no eran una carga para la sociedad? Y claro, al exterminar a los judíos hizo algo deplorable, pero los judíos no son cristianos, ¿verdad? Y lo de los países ocupados era una lástima, pero por lo menos eso no ocurrió en Alemania, ¿no es cierto? Ninguna excusa justificaba todo esto. No podemos negar la necesidad de expiación con la excusa de que me habrían matado si hubiera hecho algo. Preferimos mantener silencio, les exhortaba Martin Niemöller. ¿Qué hubiese hecho falta, sigue preguntando a sus feligreses, para que esos 14.000 pastores protestantes y sus comunidades, o cualquiera otras personas, hubiesen reaccionado de modo contrario? Está absolutamente claro, continúa, que no somos inocentes. Y me pregunto una y otra vez, ¿qué habría pasado si en el año 1933, 1934, 14.000 pastores protestantes y todas las comunidades protestantes de Alemania hubieran defendido la verdad hasta la muerte? Si hubiéramos dicho, no es correcto que Hermann Göring simplemente meta en campos de concentración a 100.000 comunistas para que mueran. Puedo imaginar que tal vez 30.000 o 40.000 cristianos protestantes habrían muerto, pero también puedo imaginar que habríamos salvado a 30 o 40 millones de personas, porque eso es lo que el silencio nos costó. Este nuevo elemento que os traigo a colación para articular ese proceso de convertirse en persona tiene que ver con la solidaridad y con la justicia. Si queremos ser personas, hemos de ser solidarios y hemos de ser justos. Es decir, hemos sido llamados a estar del lado de los vulnerables. ¿De verdad estamos atendiendo esa llamada? En aquel momento los vulnerables eran los comunistas, los judíos, los homosexuales, los discapacitados. En este momento hay otros vulnerables que nos exigen nuestra participación, porque si no seremos cómplices. Es lo que el silencio les costó y nos costó, nos diría Niemöller ahora. El cuarto relato tiene que ver con la conciencia. Y nos trasladamos un poco al mundo propio de la conciencia, que es el mundo budista y el mundo sufí, si queréis, con este breve cuento de Anthony de Melo, que supongo que conocéis y bien. Dice el relato: maestro, estoy preparado, pruébame. El maestro con serenidad le preguntó: ¿de qué lado de la puerta de entrada has dejado tus zapatos? El aprendiz, absorto por la pregunta, contesta: no lo sé, maestro, ¿es que tiene importancia? Toda, contestó el maestro. No has sido consciente ni de lo más nimio. Vuelve cuando esto lo hayas aprendido también. Este cuarto elemento tiene que ver con la importancia de la conciencia y del aquí y del ahora. El pasado es un lastre. El futuro está por venir. Es el aquí y el ahora lo que interesa en este proceso de convertirse en persona. El pasado es un lastre cuando genera culpa
inútil cuando nos etiqueta o autoetiquetamos. El futuro no existe, como os decía, si acaso es un creador de ansiedad. La importancia debe recaer, como os decía, en el aquí y en el ahora. De otro modo, estaremos ante el fenómeno de la alegría no sentida. La alegría no sentida, a la que después me referiré también, es aquella alegría de vivir las cosas cotidianas que nos pasan desapercibidas. Que bé estem quan estem bé i no ens donen compte fins que estem mals. Esa es la idea. Vivir el momento como algo importante en nuestras vidas, aunque sea un momento sencillo. Hemos venido aquí, podemos escuchar, hemos visto amistades, hemos vivido con la intención de aprender, yo también. Esa es la alegría sentida. No captar eso sería la alegría no sentida. Hay alegrías grandes, pero también hay alegrías de la vida cotidiana que son al final las más importantes y las que nos acompañan en este proceso de convertirnos en persona. Y el último relato que os cuento es el de la pista de la mariposa. Dicen que un jubilado estaba sentado en un banco contemplando cómo un capullo de mariposa, como un capullo, estaba rompiéndose poco a poco y estaba apareciendo la cabeza de la mariposa. Y el jubilado, con todo su tiempo por delante, con un buen solecito, se entretuvo durante mucho tiempo viendo cómo la mariposa intentaba romper finalmente ese tubo que la aprisionaba y salir libre. Hubo un momento en que la mariposa paró, dejó de hacer esfuerzos y el jubilado pensó que es que ya no podía más y no podía salir. Cogió unas tijeras y cortó el resto de capullo que quedaba. Cuando la mariposa intentó salir, no podía, porque no había desarrollado toda su musculatura. Con la buena acción de aquel jubilado, lo que hizo fue impedir que desarrollase todo su potencial, toda la energía que necesitaba la mariposa para poder tener todas las fuerzas y convertirse finalmente en una mariposa con toda su fortaleza. Lo digo porque a veces, más los padres con los hijos que otra cosa, intentamos resolverles las cosas, cuando tienen que ser ellos con su esfuerzo quienes acaben resolviendo y así les ayudamos en ese proceso de convertirse en persona. En este caso la idea es dejar ser, dejar crecer. No intervengamos, como el anciano o como el jubilado con la mariposa. Y eso en el proceso de convertirse en persona también es muy importante. Ese esfuerzo por llegar a ser uno mismo o una misma es fundamental y es bueno que acompañemos en ese esfuerzo, pero es malo que hagamos cosas por los demás cuando esas otras personas pueden hacerlo con su esfuerzo, con su descanso, como en el caso de la mariposa, por ellos o ellas mismas. 5 relatos que nos ayudan a entender o responder a la pregunta ¿cómo somos? ¿Cómo somos en tanto que seres humanos? ¿Cómo somos y hacia dónde nos dirigimos en tanto que personas? Pues mirad, somos seres biológicos, somos seres psicológicos y somos seres sociales. Pero también somos, y ahí la importancia, seres espirituales. La dimensión espiritual es lo específicamente humano. Es todo lo libre que hay en ti. Los animales pueden ser y son sociales, psicológicos y biológicos, pero no espirituales. Al hablar de la dimensión espiritual en el ser humano, es importante aclarar que estoy hablando de un concepto filosófico y no religioso, aunque desde mi perspectiva personal también es religioso en tanto que lo soy, pero de entrada es filosófico. Lo espiritual es un centro activo y libre, humano, frente a los condicionamientos precisamente biológicos, psicológicos y sociales de la vida. Esta espiritualidad se caracteriza por muchas cosas, pero las resuelvo o las sintetizo en 2. Es el núcleo sano de la persona. Todo lo demás enferma, pero lo espiritual no. Es la dimensión no enferma y que puede tomar precisamente postura ante la enfermedad, ante la turbación, ante el malestar, ante la depresión. En segundo lugar, precisamente, es el centro de recursos para convertirte en persona. Efectivamente, en tu dimensión personal,
residen capacidades exclusivas que tú posees, que solo tú posees por ser humano, por ser humana, necesarias para que vivas una vida auténtica y con sentido. Se trata de tus capacidades, y ahora las veremos con más detalle, de autodistanciamiento y autotrascendencia. ¿Qué es el autodistanciamiento? La palabra nos ayuda bastante. Es la capacidad específicamente humana, está en el ámbito de lo espiritual, recordad, por la cual puedes tomar distancia respecto de ti mismo, de ti misma y de lo que te ocurre, objetivando de alguna forma tu propia personalidad, precisamente para comprenderte y tomar las riendas, dicho coloquialmente, para dar la cara, para responder por tu vida. En virtud de esta capacidad de autodistanciamiento, una persona es libre de modelar su propio carácter y, por tanto, es responsable del mismo y de sí misma. Lo entenderemos un poco más si atendemos a las tres manifestaciones propias de este autodistanciamiento, de este tomar distancia de uno mismo para verte desde fuera y objetivarte. El primero es la autocomprensión. La autocomprensión, también la palabra ayuda mucho, es tu capacidad para descubrirte a ti mismo respecto a lo que piensas, a lo que sientes y haces. Esto es muy importante en el proceso de convertirte en persona, saber qué piensas y no vivir del pensamiento de los demás, saber qué sientes, poder definir tus emociones y tus sentimientos. Casi que entre paréntesis, tengo un amigo que es sommelier y es capaz de sorber un poco de vino y describirlo con 10 o 12 palabras. Pero cuando le pido que describa cómo es su alegría o su tristeza, solo tiene 2 o 3 palabras. Qué triste. Pero tiene una razón de ser. Durante toda la vida, prácticamente desde que vamos a la escuela, tenemos una formación que se llama educación física, gimnasia antes. Pero educación mental, ¿alguien ha recibido a lo largo de la EGB o sistemas anteriores, bachillerato, la ESO, BUP, COU, educación mental, educación de nuestra mente? ¿Cómo vamos a conocer cómo son las emociones si no hemos recibido ese tipo de educación? Qué lástima, porque es un pilar fundamental de nuestro proceso para convertirnos en persona. Esta autocomprensión implica un momento reflexivo, de conciencia, de luz, que te trae claridad a ti mismo, a ti misma. Es saberte. Qué importante es eso. Recordáis a Sócrates, conócete a ti mismo. De todas formas, también os doy un consejo. Conócete a ti mismo, pero también ignórate a ti mismo. Hay que jugar con esa dialéctica. Conocerte e ignorarte a ti mismo. La segunda manifestación de este autodistanciamiento es la autoproyección. La autoproyección es tu capacidad de verte a futuro diferente de como vienes siendo, con una mejor versión de ti mismo, de ti misma. Eso es lo importante, porque esta es la base de un elemento fundamental en el proceso de convertirnos en persona, y de los cristianos, por supuesto. Es la base de tu esperanza, es la base para tu esperanza. Aquí, así como un manual básico, la experiencia 10-10-10. Cuando te proyectes a ti mismo, cuando te proyectes a ti misma, pregúntate, cuando elijo esto, ¿cómo estaré dentro de 10 días, 10 semanas, 10 años, según la dimensión de lo que elijamos? 10 minutos, 10 horas, 10 días, ¿cómo estaré? Ese es el truco de la autoproyección, verte a futuro y verte mejor. Y el regate es, me pregunto cómo estaré en 3 tiempos, ¿no? Dentro de nada, a medio plazo y un poco más a largo plazo. El tercer y último de los elementos o manifestaciones del autodistanciamiento es la autorregulación. Es tu capacidad para gestionar o regular consciente y responsablemente tus propios procesos emotivos, también cognitivos y conductuales, pero sobre todo emotivos. Tiene que ver con tu voz de la conciencia, una voz que es como un órgano de sentido que te trae claridad respecto de tus propios valores. Recuerdo a Dyer, en su última conferencia. Dyer es un psicólogo de mucho predicamento y un libro
muy clásico de él, antiguo, pero que todavía da muchas pistas, Tus zonas erróneas. Hay un libro de Dyer, en la última conferencia, justo el día después murió, Dyer nos dejó una lección extraordinaria, o al menos para mí extraordinaria. Mostró una naranja al público y le preguntó a un joven que tenía delante, si aprieto, si presiono esta naranja, ¿qué pasará? Y el chiquito le contesta, que saldrá lo que hay dentro. Y Dyer le pregunta, ¿y eso que hay dentro qué es? Zumo, por supuesto. Y Dyer le preguntó, ¿pero es zumo, saldrá zumo de pomelo? Y el chiquito le dijo, no. ¿Zumo de manzana? No, por supuesto. ¿Qué saldrá entonces? Saldrá zumo de naranja. ¿Por qué saldrá zumo de naranja? Pues porque lo que hay dentro. La lección de Dyer es la siguiente. ¿Qué sale de ti cuando te presionan, cuando te aprietan? Tu pareja, tu vecino, tu profesor, tu alumno, tu hijo, tu hija. ¿Qué sale de ti cuando te aprietan, cuando te presionan? Pues eso que sale de ti es lo que tú permites que salga de ti. Es más, eso que sale de ti es precisamente lo que tú has permitido que haya dentro de ti y has cultivado. Si sale ira, si sale enfado, es eso lo que has cultivado. Si sale serenidad, si sale amabilidad, es eso lo que has cultivado. Por tanto, la autorregulación es un elemento fundamental en ese proceso de convertirnos en persona. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Cómo autorregulas tus emociones? ¿Qué pasa cuando te presionan? ¿Qué sale de ti? Eso que sale de ti, insisto, es lo que tú has cultivado y permites que salga. Lo bueno de todo es que puedes cultivar bondad, justicia, generosidad, serenidad, tranquilidad, amabilidad. Eso lo puedes cultivar. Y eso es lo que saldrá cuando te presionen. ¡Qué maravilla, entonces! Decía que tenemos dos capacidades, el autodistanciamiento y la segunda, que es la que voy a abordar ahora, de forma rápida y ligera si puedo, la autotrascendencia, que es, por su parte, tu capacidad para ir más allá de ti, al encuentro del mundo, de los valores y el sentido de tu vida. Así como el autodistanciamiento era yo me veo a mí mismo fuera de mí y así me objetivizo, puedo conocerme mejor. De la misma manera la autotrascendencia es yo salgo de mí pero para conectar con los otros, con lo otro que es el mundo y con las otras personas. Implica salir de ti ya no solo para verte, que era el autodistanciamiento, sino también para ver lo otro y lo que es más importante, a las otras personas, a los otros y a las otras. Es donde puedes hallar el sentido de la vida, porque el sentido está ahí fuera, no está aquí dentro. Por eso dice Viktor Frankl, mi admirado Viktor Frankl, ser persona significa estar desde siempre orientado y dirigido a algo o a alguien que no eres tú. Eso es lo que le salvó a él de los campos de exterminio nazi. Y es lo que nos puede salvar a nosotros de ese enrocamiento que muchas veces es el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría. Acordaos del Talmud. Busqué a Dios y no lo encontré. Me busqué a mí mismo y tampoco me encontré. Busqué al prójimo y encontré a los tres. Ese es el sentido de la autotrascendencia. Y así nos completamos como persona. Esta autotrascendencia, igual que el autodistanciamiento, también tiene tres manifestaciones fundamentales. La primera es la diferenciación. Es diferenciarte del mundo, llegar a ser cada vez más tú, reconociendo y confirmando al otro también como un otro legítimo, no menos valioso que tú, con su propia forma de pensar, de sentir, de actuar. Es el dejar ser que veíamos anteriormente con el relato de la mariposa. Es el respeto, diferenciarte. Tú eres diferente, somos diferentes en esa igualdad común, en ese elemento común que es nuestra humanidad. El segundo elemento, la segunda manifestación de la autotrascendencia es la afectación. Es tu capacidad para dejarte tocar por los valores que hay en el mundo.
Los valores están ahí fuera, no están aquí dentro. Las emociones están aquí dentro, pero los valores están ahí fuera. Este dejarte tocar implica abrir tu corazón para que lo valioso impacte y vibre en tu interior. De hecho, la característica principal de los valores, la justicia, la bondad, la generosidad, también de los valores negativos, cuidado, es que nos atraen, ejerce una fuerza de atracción. La tercera manifestación, la tercera y última de las manifestaciones de esta autotrascendencia, que os recuerdo era el segundo pilar fundamental del proceso de convertirse en persona, es la entrega. Y de eso los cristianos sabemos mucho. Es tu capacidad para darte al mundo incondicionalmente. Cuando te entregas, se completa el sentido de tu vida a través de lo que te es valioso o hacia el otro que se te muestra amable, susceptible de ser amado. Es entonces cuando el olvidarte de ti mismo te lleva a tu máxima autenticidad. Decía Max Scheler, otro de los grandes pensadores, filósofo y creyente, a ser persona plena. Y ese es el elemento fundamental que acaba de redondear nuestro proceso de convertirnos en persona, la entrega. La entrega, yo en mi caso, como profesor, como marido, como padre, como conferenciante, en cada momento uno se debe entregar hasta donde sus fuerzas le permitan y con todos sus límites. Pero esa sensación de entrega, doy todo, me doy del todo, aunque sea una cosa sencilla, aunque tenga mis limitaciones, esa es la clave para redondear ese proceso de convertirnos en persona, que tiene un aroma cristiano, aunque creo que es universalizable, ¿no? Creo que todo el mundo, sea cristiano o no, sea creyente o no, podría llegar hasta ahí. Ojalá, creo que este mundo sería mucho mejor. Como os decía, el camino recto para convertirse en persona plena lo puedes descubrir precisamente por medio de la realización de los valores, que es ese último acto de entrega. Y de valores hay de tres tipos. Más allá de los valores morales o religiosos, hay tres tipos de valores que forman parte de nuestra construcción como personas. En primer lugar, los valores creativos, que son los valores del darte al mundo. Es la acción hacia afuera, que es expresión de tu autotrascendencia, autotrascenderte de ti mismo. Es entregarte al mundo a través de una acción. Como os decía antes, si eres profesor o profesora, intenta ser el mejor profesor posible. Si eres arquitecto o arquitecta, intenta ser el mejor arquitecto posible. Si eres agricultor, intenta ser el mejor agricultor posible. Si eres padre o madre, la mejor madre posible. Hasta donde llegue tu posibilidad, ¿sí? Ese es el valor creativo, el valor del dar. Cuando alguien da, se va completando, se va convirtiendo en persona. Pero además del valor del dar, está el otro valor, el recíproco, el aparentemente contrario, que es el valor vivencial, el valor de recibir. Es recibir lo que el mundo te da como valioso en tus experiencias, como un encuentro amoroso con otro ser humano, o el contacto con la naturaleza, o tus recuerdos y tus vivencias. Este valor lo cultivamos poco también, y es una lástima. Antes os hablaba de la alegría no sentida, esa alegría que nos debería dar estar aquí simplemente escuchándome. Vosotros sabéis el complejo proceso de oír todo lo que conlleva, y aquí estáis escuchándome. Yo tengo problemas auditivos, pero sigo escuchando, sigo oyendo. ¡Qué maravilla el proceso de escuchar a los demás! Y sin embargo no nos damos cuenta. Muchas veces a mis alumnos les digo, y os digo a vosotros también, levantad el brazo derecho. ¿Levantad? Sí. Ahí. Qué fácil es, pero a lo mejor mañana no podemos. Es la alegría no sentida. Esto es una alegría. Puedo ordenar a mi brazo que se levante. ¿Entendéis? Esa es la alegría no sentida. ¿A qué esperamos para darle a esa alegría su lugar y que sea sentida con los elementos más sencillos de esta vida? Un abrazo, un beso, una mirada. Yo cuando voy de viaje, ahora acabo de regresar, me encanta ver a gente de la que pienso,
nunca más la voy a volver a ver. Pues le regalo una sonrisa a este irlandés o esta irlandesa que pasa por mi lado, porque venía de allí, ¿no? Pero es la alegría sentida. Qué bonito es tot això. Cuando nos rodeamos de esta manera de ser, crecemos como personas. Y es una lástima que no seamos conscientes de ese aquí y ahora, del que os hablaba antes a través del cuento del aprendiz que no sabía dónde había dejado sus zapatos al entrar, ¿sí? Y finalmente los más importantes, que son los valores actitudinales. No hace mucho invité a una médica ginecóloga del meu poble, de Valldemossó, a Elena, que hace unos años, tenía 37 años, acababa de tener su tercer hijo, empezó a sentir una molestia en la espalda. Estaba en el hospital, comenzó a sentirse un poco extraña y bueno, pidió al compañero que la explorase, la ingresaron. A la semana siguiente estaba tetrapléjica. Se hubiese podido hundir y ahí estuvo al límite del hundimiento, porque estaba en una situación que ella no había elegido. No había elegido esa enfermedad repentina y no había elegido la posición en la que estaba. Pero se dio cuenta de que podía elegir la actitud hacia esa enfermedad o hacia esa situación. Ese es el valor actitudinal. A veces no elegimos el problema que nos sobreviene, pero sí que podemos elegir siempre nuestra actitud hacia ese problema. Una pérdida de un ser querido, una enfermedad, un paro terrible en el que no encuentras trabajo. Esos son problemas sobrevenidos que no has elegido, pero sí puedes elegir la actitud y eso lo cambia todo. Si no puedes cambiar la situación, te cambias tú. Ese fue el proceso de Elena, que ahora pues quiere ser nadadora olímpica y ha encontrado su otra manera de vivir desde el punto de vista de la tetraplegia. Pero te da un ejemplo impresionante, ¿sí? Y es una maravilla escucharla, ¿no? y ver cómo hay personas que están luchando por tomar esa actitud ante la vida y ante los problemas que son inevitables. Si son evitables, los cambiamos, hacemos el esfuerzo, pero cuando no lo son, nos queda esa parte espiritual, no psicológica, no biológica y no social, sino espiritual de libremente aceptar esa situación y cambiar nuestra actitud y buscar nuestra manera de seguir convirtiéndonos en ese largo proceso de convertirnos en persona. Valores actitudinales. Este es el verdadero sentido de la humildad, precisamente, ¿sí? De hecho, cuando no encuentras sentido en tu vida, significa que tu posición hacia los valores o voluntad de sentido hacia esos tres tipos de valores se ha frustrado. Tu espiritualidad queda entonces restringida, no eliminada, ni mucho menos, es imposible, pero sí restringida, se achica. Sientes un vacío interior o un vacío existencial. Si no lo asumes con la actitud correcta, es decir, aceptándolo y sintiéndolo, puedes desviarte hacia la satisfacción de impulsos relacionados con el placer o con el poder, precisamente para distensionar tu malestar, tu angustia, soltando las riendas de tu vida. Entonces tu personalidad, que es tu instrumento para manifestarte en el mundo y relacionarte, se torna inauténtica, impidiendo que puedas vivir auténticamente. Es el momento que seguramente necesitas ayuda, un buen amigo o una buena amiga o un terapeuta en algunos casos. Suele suceder que desde esa inautenticidad no te hagas responsable de ti, culpando al resto de personas y a la vida por tu insatisfacción existencial, por tu frustración. Pero cuando encadenas esos tres tipos de valores de los que estábamos hablando y te dejas un poco invadir por ellos, por su atracción, empiezas a remontar y empiezas de nuevo a sentirte construyéndote a ti mismo, a ti misma en ese largo proceso, pero extraordinario proceso que es llegar a ser tu mejor posibilidad con todas las limitaciones que tenemos físicas, sociales y psicológicas.
¿Cómo puedes recuperarte? ¿Qué ideas puedo ir dando, aunque el tiempo nos apremia, para poder ir creciendo en ese sentirnos persona? Bueno, pues la primera idea es: sé elegante y sabio o sabia. La persona sabia, desde este contexto, es aquella que sabe distinguir aquello que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros, y esforzarse por lo que sí depende de ti y dejar de lado, dejar ahí lo que no depende de ti, ¿sí? La persona sabia es la que distingue lo que depende de ella y lo que no depende de ella, y se esfuerza por todo aquello que depende de ella, y no entra en el camino de la frustración, que es intentar aquello que no depende de ti, ¿sí? Y la persona elegante, porque he unido sabia y elegante. Bueno, como os decía antes, no siempre podrás evitar que ciertas situaciones dolorosas y sobrevenidas acechen tu vida, pero recuerda que siempre podrás elegir tu actitud ante ellas. Si eres consciente de esa posibilidad y, sobre todo, si tienes los recursos necesarios para hacer la elección adecuada, puedes considerarte una persona sabia y afortunada. Elegir es la libertad. Está impreso en la esencia humana porque es, como os decía, una de las manifestaciones de la libertad. Ahora bien, una cosa es que estemos hechos de elecciones, esa es nuestra esencia, y otra muy distinta es que sepamos cómo hacerlas de la mejor manera posible. Afortunadamente, este saber elegir se puede enseñar, aunque tampoco nos lo enseñan demasiado, o no hay un lugar donde de verdad se esfuercen por enseñarnos a elegir en nuestra vida, ¿sí? Al decir de Ortega y Gasset, otro de mis admirados, la vida se salva con elegancia. Elegancia y elegir tienen la misma raíz. Elegante es la persona que elige adecuadamente. Por eso os unía el ser sabio, sabia, con el ser elegante. La segunda de las ideas que os puedo transmitir en este proceso para convertirse en persona es: sé quién eres, sé quién eres. Trata de llegar a tu mejor posibilidad. Esfuérzate por ofrecer la mejor versión de ti. Esa es una de las formas más nobles de salir al encuentro del sentido de tu vida, o lo que es igual, de enriquecerla y humanizarla. Pero no siempre te será fácil encontrar la forma de desplegar el enorme potencial que tienes, que todos y todas tenemos, sin excepción. Pero lo tenemos. Todos y todas tenemos recursos en nuestro interior, es la zona de espiritualidad, recordad, para llegar a ser nuestra mejor versión con todas nuestras limitaciones físicas o biológicas, sociales y psicológicas. Una buena manera de empezar a divisar cuál es tu mejor versión y desde ella ir más allá y dar con el sentido pleno de tu vida, esto es, de realizarte y de trascenderte, es analizar algunos de los rasgos que te definen como persona y descubrir de forma consciente a qué aspiras en esta vida y hacerlo con serenidad. La serenidad marca el ritmo para ir explotando y explorando tu topografía vital íntima y captando el sabor de saberte mejor. Quizá entonces descubras que calzas un 40 o un 42. ¿Por qué digo esto? Pues porque había una vez, vamos a otro cuento, a otro relato, había una vez una persona absurda y necia a la que le preguntaron por qué llevaba unos zapatos del 40 si necesitaba calzar realmente unos del 42. Imaginaos. Y su respuesta fue tremenda: para sentir el agradable alivio al quitarme los zapatos. ¿Será moniato? Harías bien preguntándote si llevas una vida del 40, cuando es del 42. Una vida que en realidad te limita, te estrecha, te presiona y o te genera sufrimiento o malestar evitable, esperando cambiarla en algún momento que no llega muy poco o llegará demasiado tarde.
Lo que hay que hacer se hace y no hay que esperar a más allá si se puede hacer en el momento en el que estàs. No n'hi ha que esperar a jubilar-nos per a fer no sé què. N'hi ha que anar fent. Això és el que vol dir, sí? Cuidao, perquè me fa la sensació de que ens eduquen per a gastar un 40 tenint un 42 de peu i per a de vez en quan dir, ui, que bé, que agradable. Si no, fixeu-se. I a mi m'encanta treballar i m'encanta la meva professió, però mos hem muntat la vida treballant 5 o 6 dies a la setmana i descansant un. No sé si això és 40-42, però és curiós que mos ho muntem així, no? Vale, més idees que vos poden ajudar en este procés de convertir-vos en persona, que és la responsabilitat de cada un. Responsabilitat ve de resposta, es la respuesta que cada uno estamos llamados a dar. Cada una estamos llamados a dar. Claro que tendremos problemas en la vida, y menos mal. Es como la gravedad, menos mal que hay gravedad, porque si no, no podríamos ni siquiera caminar, a pesar de que es una dificultad también. Los problemas que has tenido y los que te seguirán surgiendo a lo largo de tu vida, los puedes interpretar bien exclusivamente como dificultades, algo negativo, o bien como oportunidades para crecer. Afrontarlos de un modo u otro depende de ti, pero no es lo mismo. Generalmente de los problemas, de las dificultades, de los obstáculos, solemos resaltar la parte negativa, seguramente porque nadie nos ha enseñado de otro modo de percibirlo. Pero tienes que saber dos cosas al respecto. Por una parte, que también en estas situaciones difíciles tu vida sigue teniendo un lado positivo, aunque ahora quede difuminado o incluso parezca no existir. Pero muchas veces nos centramos en el dolor, en lo negativo, como si fuese lo único que hay en nuestra vida, y no es verdad. Si aprendiésemos a dar un paso atrás, vislumbrar y aceptar ese dolor, ese límite, pero ver la otra parte también de nuestra vida, que es alegría o que está bien o que es positiva, quizá ese dolor disminuiría, pero nos centramos en el dolor y solo vemos dolor. Qué lástima. Por otra parte, debes saber también que toda situación concreta, por más problemática, dolorosa y negativa que se te presente, tiene una vertiente positiva que debes descubrir y aprovechar, justamente porque su función es la de empujarte a superarte, mostrándote la energía y recursos interiores que, a pesar de todo, tienes para ir más allá y crecer ante y precisamente ese obstáculo, esa problemática, por más grave o dolorosa que sea, por más perdida que te encuentres. De nuevo, la alegría no sentida y de nuevo ver el otro lado de las cosas, la cara positiva de las cosas. El dolor, los problemas, los obstáculos son negativos, claro que sí, pero no solo. Son la oportunidad para superarte, son la oportunidad para ir más allá, son la oportunidad para cambiarte a ti mismo si esa realidad problemática no se puede cambiar. No solo la versión negativa, también la versión positiva de todo problema que la tiene, a pesar de todo. Dicho de otro modo, los problemas también son maestros o maestras de la vida que te ayudan a crecer, que te marcan algún camino y te hacen ver que tienes energía para superar, para ir más allá. ¿Sí? Como decía Epícteto, no te quejes de los problemas porque simplemente son obstáculos que los dioses te han puesto para que llegues o acabes siendo un campeón olímpico, para que vayas más allá, más lejos, más alto, recordad esos eslóganes. Otro elemento importante que nos puede ayudar en el proceso de convertirnos en persona y que se encadena con lo anterior, el valor de las experiencias. En este sentido, cabe saber también que tus peores experiencias pueden ser, a pesar de todo, y como os decía, las mejores maestras de tu vida. Las peores experiencias, las mejores maestras de tu vida. Si yo echo la cuenta atrás a mi vida, probablemente mis peores experiencias han sido mis mejores maestras. Y de mis grandes errores he aprendido más que de mis aciertos grandes o pequeños. Pero qué importante es ver esos errores como algo positivo también.
Quizá alguna vez te habrás ofuscado, turbado o perturbado ante una experiencia vital dura y seguramente de ella solo habrás reconocido la parte negativa o dolorosa, que es la que te habrá golpeado. Pero debes saber que también las experiencias negativas y duras tienen un lado positivo, un mensaje importante para ti, a pesar de todo. Es necesario, por lo tanto, que aprendas a mirar de otro modo aquello que te ofusca o angustia, preguntándote qué te quiere también enseñar. Lo creas o no, esa experiencia dolorosa es también, como os decía antes, maestra de vida. Recuerdo un caso que contaba Viktor Frankl de un médico jubilado cuya mujer acababa de morir, hacía un año que había muerto y no superaba el dolor. Y fue a la consulta de Viktor Frankl, psiquiatra, porque no veía remedio. Y Viktor Frankl le dijo, querías mucho a tu mujer, ella te quería a ti, por supuesto. ¿Qué habría pasado si hubiese muerto ella y no tú? Y el médico le contesta, el jubilado le contesta, que habría sufrido muchísimo. Pues ahí está. Tú estás aquí y tu sufrimiento tiene el sentido de que ella no está sufriendo, sino que lo estás sufriendo tú, porque así le evitas el dolor a ella. Es muy difícil morir a la vez. Por eso Viktor Frankl tomó ese ejemplo para darle sentido a ese sufrimiento del cual aquel médico jubilado solo miraba o solo veía la parte negativa, que obviamente la tenía, pero no la positiva. ¿Sí? Siempre hay que tener esta visión. Otro aspecto importante que nos ayuda en el proceso de convertirnos en persona, escribir la vida. Somos novelistas de nosotros mismos. Y sería muy interesante que nos hubiesen dicho desde pequeños que escribiésemos nuestra vida. A estas alturas me permito un consejo. Escribir un diario personal, es una oportunidad magnífica para ir atesorando experiencias y dejar constancia de las rutas seguidas o incluso descubiertas en tu vida, como hacían los marineros al escribir el cuaderno de bitácora de a bordo. Tú también puedes hacerlo en este mar inmenso que es la vida, tu vida, y será un legado extraordinario para los demás. Ciertamente es aconsejable escribir un diario personal, pero desde el punto de vista de la filosofía terapéutica, que es un poco el hilo conductor desde el que estoy hablando, este diario tiene que nutrirse solo de ideas o hechos positivos de nuestra vida. Los negativos ya se presentan, vuelven y vuelven otra vez sin invitación a nuestras vidas. Con el paso del tiempo, este diario filosófico, este cuaderno de bitácora, será un semillero de recursos indispensables para vivir mejor y con más sentido. Y quizá quien lo herede encontrará ahí también nuevas rutas para abrir camino en su mar de dudas en el que puede estar. Hablo de hijos, de nietos y nietas. Otro detalle. La vida tiene sentido y además vale la pena vivirla, las dos cosas. El suicidio, si no es patológico, se deriva de bien de pensar que la vida no tiene sentido, bien de pensar que la vida no merece la pena vivirla. En ambos casos, de la sensación de vacío existencial. Ciertamente la vida, tu vida, sí que tiene sentido y sí que vale la pena vivirla, a pesar de la oscuridad y el dolor que puedas tener en un momento, en muchos momentos. El momento cumbre que yo conozco es aquel del Elí, Elí, lama sabactani. ¿Recordáis? Es el momento más oscuro, pero aún así la vida tenía sentido y valía la pena vivirla. Precisamente la columna vertebral de la filosofía terapéutica, que como os decía, es el hilo conductor que voy siguiendo, es sostener que la vida sí tiene sentido, inmanente y trascendente también, ahí entra ya la opción religiosa, y que a pesar de las dificultades y sufrimientos, aún así vale la pena vivirla. Y cuando analices las situaciones donde se apoderan los miedos, las turbaciones, los sufrimientos propios de experiencias personales incluso graves,
ha de ser para encontrar desde ellas el camino de vuelta al sentido de la vida. Este camino existe, siempre existe, pero no pocas veces está bloqueado, difuminado o perdido. Por eso a veces necesitamos a otra persona que nos escuche de verdad. Y sobre la escucha hay que decir algo muy importante, porque nos han educado en la idea de escuchar para contestar, para responder. Y tenemos que escuchar para comprender. Y ahí la cosa cambia. Cuando escuchamos para contestar, no nos importa mucho lo que nos está diciendo, nos importa lo que nosotros queremos decir. A veces hasta interrumpimos al otro. Cuando escuchas para comprender, le estás dando importancia al otro y a sus palabras. Y muchas veces la respuesta va a acabar siendo un silencio activo, un silencio afectivo. No necesitarás quizá palabras, porque necesitamos ser escuchados. Yo tengo la impresión, sobre todo cuando hablo con mis alumnos y alumnas, que nunca, a sus 16, 17, 18 años, nunca han tenido la experiencia de ser escuchados de verdad, de ser escuchados para ser comprendidos. Recuerdo hace muchos años un alumno que después de una clase me pidió si podía quedarse un momento. Yo pensaba que iba a preguntarme alguna duda sobre lo que acababa de explicar, pero no. Empezó a contarme el sufrimiento de su vida. Yo creo que estuvo más de media hora relatándome su herida, describiendo su herida y su sufrimiento. Cuando acabó, yo solo pude decirle: no sé qué decirte. Y entonces me dio la clave de todo. Me dijo: no hace falta, me has escuchado. Me dio un amago de abrazo y se marchó. El que no pudo marcharse fui yo, porque empecé a darme cuenta de lo que sufrían los jóvenes y las jóvenes, más allá de la crisis de la adolescencia, y que era algo que me incumbía como profesor, pero también como persona, incluso como cristiano. Me incumbía, y a partir de ahí es cuando empecé a buscar en mi especialidad, en la filosofía, cómo aprender a escuchar mejor. Y encontré que muchas veces el silencio tiene un potencial extraordinario cuando de verdad es un silencio que acompaña, como en el caso de este exalumno que hace 25 años me hablaba de esta manera y yo callaba de esa manera, escuchándole para comprenderle, y se sintió comprendido. Esa es la clave de todo al final. Otro aspecto importante: cuidado con el sentimiento de culpa. Cuidado. La culpa es un peso que hace sufrir a muchas personas. Cuanto más es su peso, más inútil y dolorosa se torna. Si estás angustiada por algún sentimiento de culpa, has de saber que ese sentimiento nace de una contradicción entre la conducta que has tenido y tu escala de valores. Por eso, ese sentimiento solo debes prestarle atención en cuanto que te estás señalando la contradicción en que has caído y debes resolver pronto. Se trata hasta ese momento de una especie de aviso que no se puede dejar de atender y que nos puede hacer mejorar. Contradicción entre tu conducta y tus valores. O cambias tu conducta o cambias tus valores. Se disuelve la culpa. Pero si no resuelves esta contradicción, entonces estás comenzando a alimentar la culpa y avanzas hacia la consolidación de un sentimiento que solo te hará sufrir y que no resuelve nada. Es un sentimiento inútil, no sirve para nada. Piensa, en fin, que el sentimiento de culpa, más allá del aviso de la contradicción que pueda hacernos crecer, te va a encaminar hacia donde no deberías ir. Un sentimiento inútil, una angustia gratuita y a veces una tortura personal. Insisto en ello porque conozco a demasiadas personas con un sentimiento de culpa, a veces hasta paralizante de sus vidas, que solo les ha llevado a un laberinto insufrible y por eso mismo inútil. La culpa es un aviso, pero después es un lastre. Soltemos. Hay que trabajar la culpa y hay que soltarla. Y soltarla de forma rápida porque estropea la vida,
por decirlo así en palabras más coloquiales. Y cuidado también con los pensamientos negativos, otro ataque a nuestro proceso de convertirnos en persona, de los que aprendemos también, como de la culpa, pero también hay que saber manejarlos, como la culpa. Me refiero a pensamientos del tipo, y esta expresión cada vez la oigo más en los jóvenes: soy insuficiente. Hace 10 años yo esta expresión casi que no la sabía y ahora la escucho casi todos los días. Siento que no encajo, no valgo, no me quieren, prefieren a los otros. Son de hecho durísimas expresiones que, como os decía, escucho cada vez más, sobre todo el de soy insuficiente. ¿Cuánto sufrimiento se esconde detrás de estas palabras? Incluso las hay, cosa peor todavía, que no saben o no encuentran las palabras para expresar y explicar lo que les pasa. Se trata, en fin, de lo que en filosofía terapéutica denomino creencias limitantes, irracionales. Un tipo de creencia o pensamiento negativo que todas las personas tenemos, o dicho con más precisión, nos tienen porque se apoderan de nosotros, y que, aunque la mayoría solemos gestionar suficientemente bien, a algunas otras personas les resultan absorbentes, turbadoras o perturbadoras, llevándolas a la angustia existencial, al bloqueo de su proceso de llegar a su mejor versión, a su mejor posibilidad, incluso llevándolas a la desesperación. Como te decía, todas las personas los tenemos porque estamos hechos de pensamientos y en algún momento de nuestra vida con mayor o menor intensidad nos han afectado. Lo bueno es que esos pensamientos negativos los podemos trabajar, los podemos elaborar para que no solo desaparezcan y dejen de perturbarnos y así torbar nuestro proceso de convertirnos en persona, sino que también de ellos podemos aprender porque son como lecciones de nuestra vida, como aspectos que nos hacen destacar energías que tenemos para salir de ellos y para ir más allá, rompiendo ese círculo en el que por su recurrencia nos envuelven los pensamientos negativos. La tristeza, las emociones y los sentimientos son vivencias que ejercen de mensajeras de nuestro interior. Por eso hay que saber interpretarlas, especialmente si nos hacen sufrir, pero no siempre es fácil. Pongamos el caso, como os decía, de la tristeza. Su mensaje tiene que ver con una pérdida. Las pérdidas tienen su proceso de curación, que hay que conocer para que no se perpetúen o duren más de lo necesario. No pocas personas creen que el duelo se guarda exclusivamente cuando se sufre la muerte de un ser querido. Pero el duelo es un mecanismo de defensa muy importante, que nuestra mente usa, sí, en caso de pérdida de un ser querido, pero también en otros casos de pérdida, como cuando perdemos las gafas, la cartera, y incrementando la dificultad, el trabajo, un amor. En cualquiera de estos casos, con más o menos sufrimiento, con más o menos profundidad, se da un mismo proceso o esquema de gestión de pérdida o duelo. Así probablemente empezarás negando la situación. No puede ser que haya pasado. No me puedo creer que. Pero si no hace nada, son expresiones típicas de este primer momento que es la negación. No puede ser. En un segundo momento, entablarás una especie de negociación con el suceso causa de la pérdida. Tratarás de hacer pactos contigo misma para recuperar aquello que has perdido. Tratarás de hacer pactos hasta con Dios. Si resuelvo esto, si vuelves, te juro que, te prometo que... Esos son los pactos y es un proceso normal, natural, ¿sí? En tercer lugar, seguidamente, a la vista de lo imposible de ese tipo de pacto, te resignarás. Viene la resignación. Lo que no significa que aceptes la pérdida, pero sí que empezarás a vivenciar que parece no tener remedio. Posteriormente, puede que sea, y seguramente caerás en depresión, que puede ser leve, moderada o grave.
que puede durar unas horas, unos días, semanas, meses, incluso años, pero que ya estamos en una espiral demasiado negativa. Seguramente depende de tu sensibilidad y del sentido de la pérdida. Y también, desde luego, de tu jerarquía de valores y de porqués. Finalmente, lo aceptarás, ese es el último momento, y la vida volverá a tener poco a poco su sabor, aunque ahora quizá de otro modo, especialmente si la pérdida ha sido grave. Hay que conocer estas 4 etapas para saber que estamos transitando por ellas, para reconocernos en ella, para esperar y aspirar a la siguiente etapa, como un proceso de madurez, hasta que nos lleve no a la resignación, sino a la aceptación. Puedo vivir con esta pérdida y con este recuerdo, por supuesto, pero puedo seguir viviendo con esta pérdida y puedo seguir proyectando mi vida, no con la pérdida a rastras, sino con el recuerdo como compañía, que son 2 cosas muy distintas. La resignación y la aceptación obviamente no son lo mismo. Y voy acabando con 2 ideas más. La primera de ellas, la verdadera empatía, porque hablamos mucho de empatía, pero ¿qué es la empatía? Y es absolutamente necesaria para nuestro proceso de convertirnos en persona y para acompañar a otras personas en ese subproceso de convertirse en persona. Nuestra pareja, nuestros hijos o hijas, amigo, amiga. El accionar terapéutico en torno a la empatía viene a decir que esta es fundamental en las relaciones humanas, esto es obvio, en tus relaciones con el resto de personas y de alguna manera con otros seres vivos también, de modo que hay que conocer qué grado de empatía tenemos y cómo la podemos mejorar, si es que nuestra competencia emocional no es alta. Ahora bien, primero que nada hay que aclarar de qué hablamos cuando hablamos de empatía, como os decía, término usado hasta la saciedad, pero con el que no obstante suele haber no poca confusión. De hecho, cuando pregunto sobre su significado, en distintos foros, me suelen contestar que consiste en ponerse en el lugar de la otra persona. Pero eso es física, metafísica y metafóricamente imposible. ¿Cómo te vas a poner en el lugar de la otra persona? Eso no es posible, ¿sí? Por eso mismo, si en alguna ocasión te lo piden o quieres tú ponerte en el lugar de otra persona, hace falta que lo intentes de una manera diferente, ajustándote a una idea de empatía más lograda. Pídele a esa persona que te muestre cuál es su lugar, que te cuente su trayectoria personal y vital. Solo así la podrás comprender de verdad, porque te enseñará, y esto es lo importante, te enseñará a mirar como ella mira y no como tú miras, que ya es una involuntaria distorsión. Te enseñará a mirar como ella mira y no como tú miras. Mirarás con sus ojos, que es otra manera de entender las cosas. Es una aproximación muy distinta a la de ponerse en el lugar del otro sin más, porque eso es imposible. Y la última cosa que os digo, la importancia de las preguntas adecuadas. En las cuestiones fundamentales de la vida debes hacerte las preguntas adecuadas, pero qué difícil es acertar con las preguntas. ¿Cuántas respuestas importantes desacertadas por no proceder de las preguntas adecuadas? De aquí surge un nuevo axioma de la filosofía terapéutica. En ocasiones puede que no encuentres la respuesta adecuada porque te has hecho la pregunta equivocada. De tal calibre es la cuestión de las preguntas, en fin, que casi podría pasar por verdad terapéutica la siguiente interpretación. Dime cuáles son tus preguntas y te diré quién eres. Preguntas adecuadas son, por ejemplo, ante una persona agresiva, un alumno disruptivo, por ejemplo, o desafiante, preguntarle, eso que acabas de hacer o que acabas de decir, ¿en qué ha mejorado tu vida? Esa es una pregunta adecuada. Otra pregunta adecuada, cambiar el por qué a mí por el para qué a mí. Yo recuerdo
hace muchos años, cuando a mi hermana le detectaron un cáncer, que pocos días después, en una conversación entre ella y yo, de las muchas que teníamos, me preguntó: ¿por qué a mí, Juan Carlos? ¿Por qué a mí? Y entonces yo le contesté con dos preguntas. La primera de ellas: ¿y por qué no? ¿Qué tienes tú que impida que tengas cáncer como cualquier otra persona? Pero la segunda pregunta, y más importante, fue: no te preguntes por qué a ti, pregúntate para qué a ti. 10 años después, unas semanas antes de morir, cuando ella ya sabía que había llegado a su límite, ya nos estábamos despidiendo, me dijo: menos mal que hace 10 años me cambiaste la pregunta, porque en estos 10 años de enfermedad y de dolor físico he vivido más y más intensamente que en los 30 años anteriores en los que la vida me pasaba sin más. Pero al cambiar para qué a mí, empecé a priorizar, empecé a ver lo importante y dejar de lado otras cosas secundarias, y empecé a no postergar cosas importantes que dejaba para después y que ahora de repente fueron prioritarias, y las saboreé y las pude realizar. Quizás si hubiese vivido 90 años no las habría realizado, siempre esperando un poco más, un poco después. Pero como el tiempo me apremiaba y el para qué estaba presente, pude exprimir al máximo 10 años que me supieron como 100. Por eso es importante hacernos las preguntas adecuadas. Otra pregunta adecuada. No hay que preguntarse, o si queréis, hay que preguntarse secundariamente: ¿qué espero yo de la vida? La pregunta principal es: ¿qué espera la vida de mí? Y ahí arranca ese movimiento trascendente, ¿no?, de salir de ti y de identificar con el otro y respetar al otro, ¿no? No tanto qué espera la vida de mí, que está bien, no tanto qué espero yo de la vida, sino prioritariamente, primera y principalmente, qué espera la vida de mí. Esas son las preguntas importantes, y hacerse las preguntas importantes nos llevan a respuestas importantes. ¿Eso qué voy a hacer? ¿En qué va a mejorar mi vida? ¿Ha mejorado mi vida de verdad? Son preguntas que debemos tener presentes para las cosas menores y, por supuesto, para las cosas mayores, en las que tenemos que elegir. Recordad que somos personas sabias y personas elegantes. Estamos hechos de nuestras elecciones y de pérdidas necesarias también, pero sobre todo de nuestras elecciones. Y acabo, si me permitís, con un cuento, pero vaig a pegar un trago, perquè ja venia la gola pura, pero bueno, he aguantado. Un cuento que seguramente conoceréis, pero que redondea un poco toda esta idea del proceso de convertirse en persona, todo este hilo conductor que he tratado de transmitiros, más mal que bien, pero que de algún modo espero que os haya servido un poco para dar algo de luz a lo que somos, a lo que cada uno de vosotros y vosotras es. Cuentan que un vagabundo, un trotamundos, iba de aquí para allá y se acercó ese día en particular, a mediodía, a una aldea. Como hacía calor, antes de entrar en la aldea, vio que había un bosquecillo a mano izquierda y se marchó hacia allá. Pero al entrar en el bosquecillo se dio cuenta de que era un cementerio. Antes de marcharse, porque tampoco quería quedarse mucho por allí, observó algunas lápidas que le impresionaron, porque en las lápidas aparecían el nombre de la persona que estaba enterrada, ponía 3 años, 6 meses, 4 años, 5 semanas, 7 años. Empezó a caminar por ese cementerio y empezó a darse cuenta de que las personas que habían allí enterradas habían vivido muy poco. 6 años, 2 meses, 8 años, 10 como máximo. Aquello le rompió el corazón. Afortunadamente, mientras ya paseaba hacia los límites de ese cementerio, encontró con una persona que era aparentemente la cuidadora del cementerio y le preguntó: oiga, ¿es que aquí hubo algún tipo de pandemia, de catástrofe que mató a tantos niños y niñas? Y el cuidador del cementerio le dijo: no.
estas personas han muerto muy de mayores. Y entonces, ¿por qué 3 años, 10 años, 6 meses? Pues mire, en esta aldea, cuando un niño nace, le regalamos un librito en blanco, un diario, con su boli. Y cuando ya saben escribir, les pedimos que cada momento de su vida en los que se hayan sentido bien, cada momento de su vida en que hayan notado que se realizaban como persona, cada momento de su vida en que habían disfrutado y disfrutado de verdad, apuntasen en este cuaderno qué fue lo que les hizo disfrutar o sentirse personas y por cuánto tiempo. Y cuando mueren, recogemos esos cuadernos y sumamos todo el tiempo. Y ese tiempo es el que aparece en la lápida. 6 semanas, 6 meses, 10 años. La pregunta que os tenéis que hacer es, ¿cuánto tiempo habrá en mi lápida cuando yo muera? ¿Mañana o dentro de 100 años? ¿Cuánto disfruto de la vida? De esas alegrías sentidas, ya no sentidas. ¿Cuánto tiempo habrá ahí? Estamos a tiempo, precisamente a tiempo, de cambiar esas cosas si piensas que va a haber poco. Y toma el rumbo y toma actividades que hagan que disfrutes de la vida. No se trata solo de placer, en absoluto. Se trata de sentirte realizado como persona. ¿Cuánto tiempo quieres que haya en tu lápida? ¿Sí? Perdonad que acabe con una cuestión tan aparentemente sombría, pero en realidad es una alegría poder decir que aún podemos rectificar, si es que es el caso, para que en nuestra lápida aparezcan muchos años de vida realizada, de vida lograda, es decir, de un buen proceso para convertirnos en persona que siempre aporta y apunta en ese diario cosas más que positivas. Moltes gràcies per la vostra presència i per la vostra atenció. Que no siguin difícils, però... Tots a la vegana, Parece que ha quedado clarísimo. Sí. Bueno, has llançat aquí moltes idees i moltes veritats. La primera, jo preguntava si és la dificultat que hi ha, has parlat de la culpa. Si tenim en compte que tots els que estem aquí, des de xicotets, hem crescut en la pedagogia de la culpa, em sembla això que seria el primer que tindríem que tindre en compte. O sigui, no facis això perquè... no facis allò perquè Déu te castigarà. I això és una cosa, és una pedra que hem tingut sempre damunt. Correcte. Reconec, he sigut mestre i reconec que el lliurar-te d'esta amenaça que tu fas a l'altre és damunt, tenint l'experiència que tenim de la pedagogia de la culpa, és prou difícil. Com ho soluciones? Bueno, és una qüestió molt important la que acaba de assenyalar perquè, efectivament, estem criats en una cultura de la culpa. No només els cristians, en termes generals, la culpa és una de les coses que marquen les nostres vides i per això l'he volgut portar així. Perquè el sentiment de culpa és un dels que més ens cultiven en nosaltres. El d'alegria quasi no ens la cultiven, però el de la culpa sí. La primera cosa, ser conscients, com ja som, de que la culpa ha marcat les nostres vides i ha marcat les nostres relacions amb els altres. Tant el fet de sentir-nos culpables com el fet de tirar culpes als altres com mecanisme de defensa, com això que hem après que quan cau sobre nosaltres és una llosa i la llancem sobre els altres. Hem de distingir 3 tipus de culpa, perquè d'alguna manera, si les podem captar en cada moment que ens sentim culpables, podem discriminar i intentar ajudar-nos a nosaltres mateixa o a la persona del costat a dissoldre aquesta culpa. Està la culpa fantasiosa, que és la culpa
no culpable. És quan un sent culpable d'algo en què en realitat no és culpable. Per exemple, no fa massa parlava amb un alumne que se sentia culpable del divorç dels seus pares. Ahir no l'angoixava que els seus pares estigueren divorciant-se, encara que no li fa gràcia a l'assumpte. Però el que l'angoixava realment era que se sentia culpable, com que és el meu comportament, és la meva manera de ser i de no ser, el que ha fet que entren en conflicte i, per tant, se divorcien. És culpa meua. Hem de treballar la culpa. Hem de fer veure que que tu no eres la causa, és una decisió dels majors, que tu estaves ahí simplement. Culpa fantasiosa. És la culpa no culpable. I hem de distingir, quan jo li feia veure a aquest xiquet, a través d'algunes trobades amb ell, no d'una vegada, que efectivament ell no era el culpable d'aquesta situació, era una culpa fantasiosa, era un invent seu, va començar a baixar el seu nivell d'angoixa i acceptar que els pares anaven a divorciar-se, però que ell no era el culpable. I al parlar amb els pares va poder descansar. I aquesta és la primera culpa. La segona culpa és la circumstancial o la situacional. És la culpa en la que sí, tu has pres part de lo que ha passat. En part eres culpable, però no del tot. Que són molts casos. Com, per exemple, quan, torne als que jo més conec perquè es visc, un xiquet en l'institut que ha fet una cosa que està mal, un poc espentat per el que els altres diuen, per al grup. N'hi ha que separar la circumstància que te fa fer aquesta acció i la teva voluntat de fer-la. Ahí tenim una mitja culpa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha que treballar aquesta situació, desengoixar un poc perquè la culpa era menys de la que tu pensaves i tratar de veure que aquesta culpa és una contradicció, com vos deia abans, entre la teua conducta i els teus valors. Explorem quins són els teus valors, explorem la conducta i canvia una cosa o altra. Quan ho descobrís això, comença també a aliviar-se. Quan ho treballa això, i això no és només llegir una frase, la culpa és la contradicció entre conducta i valors i no sé què, sinó que ho treballes un poc, comences a aliviar-te. I després està la culpa absoluta, no? La culpa real, la que tu has fet mal a sabiendes i ara te toca disculpar-te. Disculpar-te significa acceptes el que has fet i promets no només restaurar el mal que has fet, si és que és possible, sinó valorar i analitzar la teva conducta, els teus valors i com reforces aquests valors davant d'una conducta que t'has adonat que fa mal i que t'ha fet culpable real d'això que has fet. No és fàcil, però més difícil és si no sabem distingir els tipus de culpes i sobretot si no sabem veure que la culpa és un sentiment que ve a avisar-nos d'una contradicció, no amargar-nos per a tota la vida ni a sentir-nos amenaçats ni a perdre la nostra llibertat perquè carreguen sobre nosaltres un càstig quasi etern per haver fet això o allò. No podem fer res més, però no és poc. La culpa cal treballar-la. Treballar-la vol dir cal dialogar amb la persona que se sent culpable per a que se n'adoni primer de quin tipus de contradicció està i quina lliçó li porta a aquesta situació per a millorar-se com a persona. I en segon lloc, distingir en quin tipus de culpa està. No siga cosa que sigui una culpa fantasiosa i estigui carregant-se en algo negatiu quan en realitat segurament més bé és la part innocenta d'una situació com la que vos contava de l'angoixa d'aquest xiquet per el divorç dels pares quan pensava que era per ell, per la seva culpa. Però sí, és de veres, estem criats en una dimensió de la culpa que ens perseguirà sempre. Millor si l'analitzem, igual que... no entrem més en la situació, però més o menys contesta la pregunta. No és fàcil. Mira, jo li volia comentar que jo des de fa molts anys tinc unes llibretetes, a més li dic que és la meva llibreteta de la vida, que no és que escriga tots els dies, però sí quan tinc algun esdeveniment o alguna cosa. Però el que m'ha cridat l'atenció és que vostè diu que només s'ha d'escriure les coses positives. Jo precisament,
però moltes vegades és un punt de referència de meditar. I quan escric m'ajuda a plantejar-me el fet, com ho he fet, no precisament el millor positiu, sinó el contrari. Sí. De fet, escriure és terapèutic segur. Escriguem el que escriguem, en el sentit positiu que jo dia o en altres sentits. Escriure és terapèutic perquè a l'escriure, al posar sobre lletra, eres més conscient, te n'adones més d'allò que ha passat. Quan jo dic escriure lo positiu, vaig a matisar un poc més. Escriure lo positiu vol dir escriure les coses positives que m'han passat o escriure les negatives però perquè les resolt bé. Algo roïn que m'ha passat, algo negatiu que m'ha passat, però que ha sabut o he acabat resolent-ho bé, en positiu. O simplement algo positiu que m'ha passat. Per què? Perquè, com vos dia, lo negatiu ve a soles, mos ve al cap a soles. Se transforma en pensament negatiu, pensament recurrent i de vez en quan mos ataca. Per tant, no fa falta escriure'l, si està ahí. Podem escriure'l si el fet d'escriure'l ens relaxa un poc, després parlaré d'això si a cas. Però quan dic d'escriure en positiu o experiències negatives ja en la versió positiva, és perquè quan un repassa aquests quaderns de fa un any, de fa 5, de fa 10, és un semillero, és un graner de positivitat que ho va recordant i va com carregant-se. Podem optar més a l'estil Sèneca. Sèneca dia, cada nit, senta't i fet-te 3 preguntes. Què has fet mal i has de millorar? Què has fet de forma mediocre i encara pots millorar? O què has fet bé i, per tant, cal repetir? I escriu. Això és més complet, però jo a lo negatiu preferís no cridar lo que ve a soles, preferís lo positiu. Respecte dels pensaments negatius, mireu com se traten els pensaments negatius. Ara fem un poc de teràpia ja filosòfica. Quan tenim un pensament negatiu recurrent, que ens invadís, per això són invasius, no venen a soles i ens angoixen, la primera cosa que tenim que fer és escriure'l. Ara sí, l'atrapem en una frase. Atrapem el pensament negatiu en una frase. Mirem aquesta frase negativa i ens preguntem, és de veres? És una negativitat tan absoluta? O puc escriure una frase més positiva de lo que és la meva vida respecte d'aquest pensament? I segur que apareix, perquè el pensament negatiu sempre és mentira. Té una part de veritat, si voleu, però té una càrrega negativa extraordinària que solem adornar i tot. Escric el pensament negatiu, escric el pensament positiu, el memoritze. I a més, li adjunte un gest, que pot ser així, o si tens una gometa del monyo, un estiró o un xap a la cama, sí? De manera que, quan ve el pensament negatiu que és invasiu, immediatament solte el pensament positiu que he après, que és més verdader que el negatiu, fas el gest i agarra aire. Què aconseguisc amb això? Aconseguiré 2 coses. Aconseguiré, primera, que el pensament negatiu cada vegada acudisca menys i, sobretot, que acudisca en menys intensitat. Ara bé, això n'hi ha que practicar-ho. Vull dir, jo tinc un pensament negatiu, mon pare vol més al meu germà i l'escric. I de baix escric, mon pare es vol de forma diferent, però es vol als 2. Això és el positiu, és més verdader. I me l'aprenc de memòria, però l'ensai en casa. Ensai, perquè el negatiu me ve directament. El positiu tinc que ensaiar-lo, no? L'escrit me'l crec, és verdader, més verdader que el negatiu, me'l memoritze i memoritze el gest. Ho practic en casa, en un moment tranquil, i quan d'alguna manera ve el negatiu, directament solta el positiu, faig el gest, respire i ahí acabe. I d'alguna manera, a poc vaig disminuint aquest tipus de pensament negatiu y sobre todo la segunda intensidad. Bueno, me temo que ya ha llegado la hora y tenemos que acabar.
Muchas gracias a todos y os recuerdo, bueno, sobre todo muchas gracias a Juan Carlos, que ha estado muy interesante y la verdad es que nos hemos quedado con ganas, pero bueno, tenemos ya van a cerrar el edificio. Os recuerdo que el segundo lunes del mes que viene volvemos a tener aquí conferencia a las 19 horas, creo que es el día 12. No obstante, por el grupo de WhatsApp os mandaré el aviso. Muchas gracias a todos y buenas noches.